¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con el video que tiene como título Inteligencias múltiples de Howard Gardner. Bueno, el objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer el concepto de inteligencia de Gardner. Además, buscamos identificar las principales características de las inteligencias múltiples en el ámbito educativo. Dicho lo anterior, entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero decir que esta propuesta de Gardner rompe el paradigma tradicional de inteligencia como única y general y señala su condición de pluralidad. Una vez que se propone esta forma de entender la inteligencia de los seres humanos, esta propuesta de Gardner pues va a hacer mucho ruido porque entonces dejaremos de estar midiendo la inteligencia de las personas de una manera general y también de una manera única. Y trataremos entonces de dar cuenta que la inteligencia humana tiene distintas formas de poder explicar la realidad. Además, esta teoría de las inteligencias múltiples permite reivindicar la condición humana con relación a sus múltiples capacidades. Entender que entonces todos los seres humanos tenemos inteligencias de diferentes maneras y así entonces comprender al mismo tiempo nuestras distintas capacidades. Entonces, esta propuesta de Gardner en principio fue hecha para el ámbito psicológico, no fue allí donde tuvo mucho éxito, sino más bien fue en el área educativa, donde comenzó a cambiar, por supuesto, y a revolucionar la forma de explicar en clase, de hacer que los alumnos aprendan. Bueno, aquí lo tiene usted en pantalla al autor de esta teoría de las inteligencias múltiples. Gardner nos muestra que en realidad tenemos por lo menos 8 inteligencias diferentes. Las combinamos y las usamos en diferentes grados, de manera personal y también de forma única. Y también pues tendremos aquí la posibilidad de que esta teoría otorga cualidades a la inteligencia. Y es una forma de darse cuenta de la gran diversidad que tenemos al momento de mostrar nuestras capacidades. Gardner nos muestra entonces la existencia de 8 distintas inteligencias. Aquí importante darse cuenta que, pues según Gardner, todos tenemos estas mínimo 8 inteligencias. La situación aquí trascendental es que las vamos a combinar y las vamos a utilizar de diferentes maneras y de diferentes grados. Y entonces nos apropiamos del uso de estas inteligencias de manera personal y única. Bueno, vamos a ver el concepto de inteligencia para este autor. Para Gardner, la inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Y aquí entonces darse cuenta que para este autor la inteligencia es esa posibilidad, es esa habilidad que vamos adquiriendo, por supuesto, para resolver algún problema, o también estas habilidades que nos vamos creando para poder elaborar productos que hacen falta o que son importantes para nuestra cultura. Bueno, pues vamos a comenzar. Comenzaremos entonces con la inteligencia lingüística. En este caso se refiere a la adecuada construcción de las oraciones, la utilización de las palabras de acuerdo con sus significados y también de acuerdo con sus sonidos. Esta habilidad, esta inteligencia, pues va a estar mayormente desarrollada, por ejemplo, con el caso de algunos comunicólogos, con los poetas, escritores, novelistas, y así entonces las personas que tienen especial habilidad en cuestiones lingüísticas, pues van a destacar en profesiones seguramente relacionadas a a lo que acabamos de mencionar. Son esas personas que tendrán, por supuesto, esta habilidad
en el ámbito educativo son los alumnos que tienen esta habilidad para hacerse dar a entender, sea de manera oral o sea de manera escrita. La inteligencia múltiple la vamos a encontrar en los alumnos que están con esta situación de un dominio sobre la forma en que se expresan, sea escrito o sea de forma oral. También podríamos hablar de la siguiente inteligencia, se conoce como la inteligencia, según Gardner, musical. Se refiere al uso adecuado del ritmo, de la melodía y tono en la construcción y apreciación musical. Obviamente está referido sobre todo a las personas que se dedican a la música. Si lo trasladamos y relacionamos con el ámbito educativo, seguramente estaremos hablando de los alumnos que tendrán esta posibilidad incluso de tal vez hasta cambiar la letra de una canción para poder manifestar alguna situación, algún sentimiento. La inteligencia musical entonces va a estar referida sobre todo a las personas que van a tener la habilidad para poder aprender a tocar un instrumento de forma sencilla, o incluso en el salón de clases a través de un ritmo podrían incluso transmitir sus emociones. Y así la inteligencia musical es otra forma, es otra inteligencia de las inteligencias múltiples de Gardner. Vamos a avanzar y iríamos ahora con la tercera inteligencia, se conoce como la inteligencia lógico-matemática, y está referida a la facilidad para manejar cadenas de razonamiento e identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de las personas que son ingenieros, como un ejemplo de personas que tuvieron amplio desarrollo en la inteligencia lógico-matemática. Son aquellas personas que tienen en el ámbito educativo la habilidad para poder resolver alguna fórmula o incluso inventar sus propias fórmulas con tal de resolver algún problema, por ejemplo, en el caso de las matemáticas o la física. Esta inteligencia es la que más se utiliza en el ámbito educativo, dado que en las escuelas solemos explicar a los alumnos a través de modelos teóricos. Vamos con la cuarta inteligencia, es la kinestésico corporal. En este caso señala la capacidad para manejar el cuerpo en la realización de movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con destreza. Y pues va a estar referida principalmente a las personas que se dedican al deporte. Esta inteligencia entonces va a estar referida sobre todo a esta posibilidad de manifestar o de poder comunicarse a través del cuerpo. Las personas que se dedican a la danza, por ejemplo. En el ámbito educativo podríamos estar hablando de estas personas que se dedican o que tienen habilidad para hacer alguna manualidad, por ejemplo, una maqueta, o son aquellos alumnos que de repente suelen ser muy inquietos y les resulta complicado estar, por ejemplo, una hora continua sentado. Son personas que, pues de alguna manera manifiestan sus inquietudes a través del movimiento de su cuerpo. Continuando, pues vamos ahora con la inteligencia espacial. Esta inteligencia estará referida a la habilidad para manejar los espacios, los planos, mapas y a la capacidad para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Aquí, por supuesto, estamos hablando en el caso de arquitectos que tendrán pues una mayor habilidad para poder crear dimensiones, para poder crear esta posibilidad de ubicación a través de un mapa y por supuesto esta posibilidad de prácticamente mirar las cosas como si estuvieran en tercera dimensión. Y entonces en el ámbito educativo serán alumnos que podrán en un momento dado hacer diseños, ¿verdad? Dibujos, por ejemplo, donde van a tener un excelente manejo de, por ejemplo, los espacios, el tamaño de los objetos que dibujan. Y entonces los mapas mentales serán, por ejemplo, cosa sencilla para las personas que tienen más desarrollada la inteligencia espacial.
Continuando con las ideas de Gardner, pues entraríamos a la inteligencia intrapersonal, otra forma de inteligencia, y esta señala la capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, para conocerse a sí mismo o a sí misma. Entonces, es decir, con sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, y así como sus propias fortalezas y debilidades. Esta, por supuesto, está referida de manera personal. Cada persona tendrá diferente grado de desarrollo de la inteligencia intrapersonal y usted podría determinar aquellas personas que tienen, por ejemplo, mucha autoestima o que de cierta manera aceptan sus errores y conocen sus propias debilidades. Y entonces cuando nosotros estamos frente a una persona de este tipo, pues tendríamos que estar ya considerándola como una persona que tiene grado alto de inteligencia intrapersonal. En el caso, por ejemplo, ahora vamos con la inteligencia interpersonal, que va a mostrar la habilidad para reconocer las emociones y sentimientos derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Y aquí estamos utilizando como ejemplo a aquellos líderes políticos, líderes culturales, líderes sociales, donde entonces esta situación de movilizar a través de discursos, de conocer las emociones y los sentimientos de la comunidad, y estar entonces utilizando, por ejemplo, pues esas palabras que van a movilizar a las personas, que las van a hacer que hagan marchas, que se manifiesten, que se expresen. Y entonces son estos líderes de un grupo en el ámbito educativo, son las personas que movilizan al grupo completo. Todas las escuelas, todos los salones tienen a personas líderes dentro de los mismos. Son personas que tuvieron desarrollo en la inteligencia interpersonal. Y bueno, en la octava inteligencia de Gardner, él refiere a la inteligencia naturalística. Y bueno, se refiere a la habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte del ecosistema ambiental y, por ejemplo, podríamos hablar de los biólogos. Son personas que pues de cierta manera están conscientes de lo que está sucediendo en el planeta, se preocupan por el medio ambiente, están, digamos, de cierta manera entrando a nuevos hábitos, son veganos, por ejemplo, que no están ya con la idea de consumir carne, ¿verdad? Tienen mucho respeto a la naturaleza. Y entonces son personas que han desarrollado esta inteligencia, Gardner la refiere como la naturalística, y son personas que pues, al final se reconocen como parte, solamente una parte del ecosistema. Gardner en los últimos tiempos ha hecho, pues ahí, ha añadido seguramente por cuestiones de diversidad, dos inteligencias, las vamos a mencionar. Por ejemplo, la inteligencia moral, que está referida a las capacidades presentes en algunas personas para discernir entre que lo que está bien y lo que está mal, y van a estar preocupadas por el respeto a la vida y sobre todo por la convivencia humana. Son personas entonces de inteligencia, con desarrollo de inteligencia moral, porque tienen esta posibilidad de tener clarísimo qué es la diferencia entre hacer algo bien, algo positivo, o hacer algo malo o negativo, y muy conscientes de la convivencia humana. Hablaríamos ya por último de las últimas propuestas de las inteligencias múltiples a la inteligencia existencial. Señala a las personas que tienen esta sensibilidad por la existencia del ser humano. Se muestran inquietos por reflexiones sobre la trascendencia humana. Y podríamos como ejemplo a los filósofos. Son personas que están cuestionando situaciones como la vida, el tiempo, el amor y todas estas situaciones que tienen que ver con nuestro papel dentro de nuestra propia existencia. Y bueno, acá para darle cierre a la presentación deberíamos tener claro que cada sujeto tiene su propio perfil de inteligencia, o sea,
será más competente en algunas disciplinas, en algunas inteligencias, y en otras será menos competente o tendrá menos habilidades, lo cual no quiere decir que no sea inteligente. Lo importante es darnos cuenta y sabernos qué tipo de inteligencia nos conviene a todos, saber qué tipo de inteligencia es la que tenemos con mayor desarrollo y así entender mejor la situación de cómo podemos entrar al aprendizaje. Y bueno, con esto nos despedimos, agradecemos muchísimo su atención, dejamos a la vista el documento que utilizamos como base para esta presentación. Muchas gracias.